Es una bendición verdaderamente poder estar reunidos en esta mañana para darle gloria, honra al Señor. Aleluya. Amén. Porque es el que tiene el control sobre todas las cosas. Un día de estos estaba conversando con un pastor, estaba recordando una palabra de Dios que está ahí en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Gloria a Dios. Importante que usted se lo aprenda de memoria también. Y Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Porque solamente tiene un capítulo ese libro, esa carta. Y dice: Aleluya. es Dios el que está directamente hablando a través del Espíritu Santo por boca de su siervo Juan, ¿verdad? Amén. Yo deseo, y el que dice esto es el Señor. Amén, amén. Yo deseo, si esa es la voluntad de Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas. No dice en algunas cosas, no, en todas las cosas. Aleluya. Otra cosa que desea el Señor es y que tengas salud, así como prospera Tu alma. tu alma. Amén. Es el deseo de Dios. Aleluya. Amén. Ayer le decía a los hermanos allá en Socorro que Dios nunca ha bendecido el pecado. Usted puede leer toda la Biblia y se va a dar cuenta que en ningún tiempo, desde el principio hasta hoy, Dios ha bendecido el pecado o la injusticia. Nunca. Nunca. Porque Él es santo. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Fallaron. ¿Y qué pasó? Fueron echados afuera de la bendición. Amén. Los de Sodoma y Gomorra fallaron y fueron quemados con todas sus dos unidades. En los tiempos de Noé vino un diluvio porque Dios no soportó el pecado. Dios nunca va a bendecir el pecado, ni lo bendecirá jamás. Por eso estamos en tiempos tan difíciles hoy. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Y eso es lo que estamos viendo hoy, la maldad multiplicada. Grupos de gente trabajando para el aborto libre, o sea, para asesinar con libertad. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Si algo abunda en estos tiempos es la muerte, asesinatos, por drogas o no por drogas. Es algo tremendo lo que está sucediendo. Un joven en su corredor sentado y pasan y dos balazos y que ahí quedan. Matando gente como nada. En Costa Rica. En Costa Rica está pasando eso. El pecado para un gran porcentaje de gente ya no es pecado. Ahora es pecado consagrarse. Si alguien se consagra a Dios y busca la santidad de Dios, dicen que es malo, que está contra los derechos humanos y un montón de cosas. Hasta el gobierno se le viene a contra. Pero dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Aunque se levante hasta el presidente de Estados Unidos contra. Sin santidad nadie verá al Señor.
Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y que usted se familiarice cada día más con Dios, porque Dios habla, y Dios ministra, y Dios da gozo. Amén. Amén, Dios da gozo. Yo soy testigo de eso. Dios da gozo, Dios da paz. Pero dice la Biblia, no hay paz, ¿para quién? Para el impío. No hay paz para el impío. Dice la Biblia que el impío no se acuesta contento si no peca, si no hace algo mal hecho, no se acuesta contento. Pero la meta del cristiano es cada día ir en aumento hasta que el día sea perfecto. Esa es la meta del cristiano. Cada día apartarse más del mal. Y termino con esto. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santidad? Santidad es apartarse del mal. Es tan sencillo. Santidad es apartarse del mal. Automáticamente usted es santo. En el momento que usted dejó lo malo, usted es santo. Y cuando el justo se aparta de la justicia, es impío. En el mismo momento que lo haga. Esto es sencillo. Hay dos caminos. Y no es el Señor el que lo va a decir, somos nosotros los que tenemos que elegir por qué camino vamos a caminar. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hoy tenemos con nosotros al hermano Víctor, el pastor de la iglesia de Socorro. Él nos va a compartir la palabra de Dios. Dios le use y que Dios nos ayude a recibir esa palabra y nos sea de bendición. El propósito de Dios es que podamos crecer en el conocimiento y en el temor de Dios cada día. Con nosotros, nuestro hermano Víctor. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios en esta mañana por permitirnos el Señor estar en este lugar. Amén. Bendecirles a todos los hermanos de la congregación Redil de Jesucristo. Agradecer a Dios y a los hermanos pastores por esta oportunidad que me dan de volver a estar acá compartiendo en la iglesia. Bendecir esta nación, nuestro país, Costa Rica. Amén. Sabemos que estos cultos que están siendo grabados trascienden más allá de las fronteras de nuestro país, de nuestra nación, y queremos aprovechar para bendecir a todo aquel o a toda aquella a la cual va a tener contacto también con esta palabra en esta mañana, y que el Señor sea el que le bendiga y sea el Señor que le ministre conforme a su palabra. Amén. Me alegro tanto el estar acá, hermanos, porque hoy veía algunos hermanos que hace tanto tiempo no teníamos la oportunidad de saludarnos y de conversar también. Al Señor sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, al Señor sea todo el poder y toda la alabanza, y que el Espíritu de Dios sea el que hable por medio de su palabra en este lugar. No tenemos nada que sea nuestro, sino que lo que hoy nos ha regalado es porque el Señor así lo ha querido, hermanos.
Yo quiero que se ubiquen esta mañana en el libro de Jueces, en el capítulo número 8, y vamos a estar viendo algunos versos ahí. Que el Señor sea el que esté ministrando en este lugar. Gloria al Señor, gloria a Dios, hermano. Aleluya. Jueces capítulo 8, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, Josué y Jueces. Es un libro histórico que se encuentra dentro del marco de la historia de Israel, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Me dicen amén cuando estamos ubicados en Jueces capítulo 8. Amén. Gloria al Señor. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jueces 8, versos 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Vuelvo a leer. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Ahí los hijos de Efraín están muy enojados con Gedeón. Amado Dios, en esta mañana quiero pedirte, Señor, que derrames de tu espíritu sobre este lugar. Llévate, Dios, todo cansancio, toda preocupación. Paséate, Dios, en medio nuestro. Habla, Dios, a través de tu palabra. Que esta mañana sea una mañana en victoria, una mañana en bendición, una mañana donde podamos juntos aprender de su palabra, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Dios. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. El texto que acabamos de ver, como el mismo título lo dice, lo ubicamos en los días de los jueces, hermano. Para analizar un poco el contexto de este libro, es importante entender, hermanos, que desde que Israel ingresa a la tierra de Canaán, empieza con este tipo de gobierno. El gobierno de Dios es un gobierno que es teocrático, un gobierno que está por encima de todo, un gobierno que no puede ser compartido. Dios es Dios, hermano. El tiempo de los jueces tarda un promedio de 400 años en el pueblo de Israel, y el libro como tal redacta un periodo de 13 hombres y mujeres que ejercieron esta función. Y propiamente al que está haciendo referencia en este texto es a Gedeón, uno de los jueces que hace mención a este libro, y es el juez número 5 de Israel. Los días de los jueces es un tiempo de deterioro nacional, es un tiempo en que el pueblo de Israel, hermanos, se había dado a la idolatría, es un tiempo en que el pueblo de Israel, hermanos, se había pervertido. Venía un juez que hacía lo bueno, hermanos, venía un juez que hacía lo malo. Y en estos días de Gedeón, Dios les da una tremenda victoria, hermanos. El texto que acabo de leer dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Hermanos, el éxito le sobran padres, hermanos. El éxito tiene muchos padres, pero la victoria y la derrota siempre se mantienen huérfanos. Cuando hay derrota, hermanos, cuando hay derrota, la gente no quiere ser responsable, hermanos.
Efraín le está diciendo a Gedeón, ¿qué es lo que has hecho? Porque Gedeón viene, hermanos, de un momento de victoria. Si analizamos los textos anteriores, ¿por qué es que la Biblia describe que los hijos de Efraín están enojados con Gedeón? Hermanos, es importante entonces ir un poco más atrás. Desde el capítulo número 6, 7 y 8 podríamos entender en su totalidad el contexto de lo que la Biblia nos está enseñando acá. Y para hacerlo en manera de resumen, hermanos, las Escrituras nos enseñan en el capítulo 6 que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante del Señor. Y es que Israel, hermanos, tenía un círculo en el cual muchas veces, hermanos, el pueblo de Israel hacía uso de esto, hermanos. Gloria al Señor, bendito es el Señor. En los días, hermanos, de los jueces, se le había vuelto un vicio al pueblo de Israel, hermanos, y habían entrado en un círculo. El pueblo pecaba, iba a la esclavitud, el pueblo se arrepentía, venía la liberación y se olvidaba de lo que Dios había hecho, y entonces nuevamente volvían a ser otra vez esclavos, hermano. Dios le da la victoria a Gedeón, hermanos, y el pueblo de Israel está en una situación bien difícil. Por causa del pecado, el Señor lo entrega en manos de Madián, en manos de los amalecitas y en manos de los hijos del oriente. Y parece ser que cuando la situación se pone difícil, hasta los hijos del pariente aparecen, hermanos. Por causa de haber pecado el pueblo de Israel, Dios lo entregó por 7 años en manos de Madián, hermanos, y cuando el pueblo de Israel estaba a punto de recoger la cosecha, subían los madianitas. Las Escrituras los describe, hermanos, que subían como langosta con sus camellos, sus vacas, con todo, hermanos, y devastaban la tierra de Israel. Así por 7 años, hermanos. Pero un día apareció un juez delante del Señor, que es Gedeón, y un profeta habla a esta nación, hermanos, y el Espíritu de Dios observa y ve que Gedeón, en medio de esa crisis, hermanos, está venteando o sacudiendo el trigo para guardar. El ángel se acerca y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente, hermanos. ¿Cómo necesitamos nosotros eso, hermanos? Que en los momentos de crisis aparezca alguien viendo la situación de una manera diferente, hermanos. Y Gedeón le dice: si el Señor está con nosotros, ¿por qué tales cosas nos han acontecido? Entonces el ángel de Jehová, hermanos, está con Gedeón y le dice que va a haber liberación para el pueblo de Israel. Y Gedeón, hermanos, en su condición humana le declara y le dice: yo soy el más pequeño de la familia de Manasés y mi familia es pobre. Esa es nuestra condición como humanos, hermanos. A veces nos declaramos de esta manera, pero el Espíritu le dice: Gedeón, ve con esta tu fuerza. El Espíritu de Dios le dice: Gedeón, le voy a dar la victoria, le voy a dar la victoria en medio de esta situación que está sucediendo. Y le empieza a declarar algunas cosas, hermano. Le empieza a decir: Gedeón, mata 2 toros. El segundo de 7 años, ofrézcalos en holocaustos, quita la imagen, el culto de los Baales, la imagen de Acera, destrúyala, quítala de ahí. Porque Dios empieza a bendecir a su pueblo, hermanos.
Gedeón busca 10 varones, hermanos, y destruye aquella imagen por la noche por temor a los hombres de aquella ciudad. Y una vez destruida esta imagen, los hombres empiezan a buscar quién había hecho tal situación, hermanos, y entonces el mismo padre sale a la defensa y le dice: si Baal es un Dios, que se defienda él por sí mismo. Y no tenía esa capacidad de defensa, hermano. Vuelve el Espíritu de Dios a hablar con Gedeón, hermanos, y el ejército de los madianitas y de los amalecitas, hermanos, estaba ubicado en la parte del norte, y habían subido millares con todos sus camellos, hermanos, otra vez a devastar la tierra de Israel. Y Dios le dice: Gedeón, hoy te voy a dar la victoria, te voy a dar la victoria. Y es donde todos conocemos esos textos hermosos, donde Gedeón le pide al Señor y le dice: si estás conmigo, si he hallado gracia delante de ti, haz que yo ponga un vellón en la era, y ese manto se moje, y que el resto de la tierra esté seca. Hermanos, si sucede que al amanecer del otro día, dice que Gedeón escurrió aquel manto, aquel pañuelo, y sacó un tazón de agua, pero al siguiente día le vuelve a decir: si estás conmigo, vuelvamos a hacer algo. Que en esta ocasión el manto esté seco, el vellón esté seco, pero el resto de la era esté mojado de todo el rocío. Y así lo hizo Dios. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque esta es la forma en cómo Dios estaba preparando a Gedeón. Las escrituras nos enseñan que habían subido 135,000 hombres de los amalecitas y de Madián. Israel tiene que pelear, hermanos, contra ellos. Y Gedeón toca la trompeta y se reúnen 32,000 hombres, hermanos, para ir a la batalla. Y Dios le dice: Gedeón, son muchos, no vaya a ser que el pueblo se alabe y piense que es por su propia mano. Dile a ellos que si tienen miedo, que el que tenga miedo que se devuelva. Y en aquella noche, al amanecer el siguiente día, se devolvieron 22,000 hombres, hermanos. Gedeón, hermanos, solo queda con 10,000 hombres para ir a enfrentar a un ejército de 135,000. Y lo vuelve a llamar Dios y le dice: Gedeón, son muchos, llévalos a las fuentes de las aguas, y todo aquel que lame el agua como un perro y no se ponga sobre sus rodillas, ese me los va a apartar. Hermanos, y en esa escogencia Dios hace una selección y excluye de los 10,000 a 9,700 hombres, y Gedeón solo se queda con 300 hombres para ir a enfrentar un ejército de 135,000, hermanos. Al pensamiento humano uno dice: esto no es posible, hermano. Yo hice la relación en cuanto a esto. Por cada hombre de Israel tenía que vencer 450 de los amalecitas. Y Dios le dice: Gedeón, prepárate, porque te voy a indicar cómo lo vas a hacer. Preparó Gedeón, hermanos, unas vasijas, unos cántaros, en medio iban unas teas ahí con un combustible, hermanos. Preparó las trompetas, y Gedeón le dice al pueblo y les da, hermano, las tácticas de guerra. Gedeón se siente un poco confundido, y el Espíritu de Dios le vuelve a hablar y le dice: Gedeón, ¿ya viste dónde están los del ejército de Amelecita? Descienda allí.
hermanos, y Gedeón se buscó uno de sus criados y descendió al campamento, y cuando llegó al campamento se escuchó que dos de los hombres estaban hablando, y uno le decía: yo vi descender un pan de cebada que venía dando vueltas, golpeó nuestro campamento. Y el otro le descifra y le dice: eso no es otra cosa más que la mano de Gedeón contra nosotros. Gedeón escucha eso y es fortalecido, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, necesitamos escuchar una palabra que venga de parte de Dios, que fortalezca nuestra condición débil como humanos? Amén, amén. Así es. Gedeón se fortalece y le da las instrucciones y les dice: ve, hermanos, de qué manera. Estén todos atentos conmigo. ¿Cómo necesitamos que la iglesia esté atenta, hermanos? Que la iglesia no se distraiga. Y el Señor le dice: sepáralos en grupos de 100. Y aquella noche, hermanos, tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, hermanos. Y el pueblo de los amalecitas, este ejército, se confundió, y la Biblia dice que cada uno se volvió con la espada en contra de ellos mismos. Y corrieron, hermanos, en esa ocasión 120,000 hombres quedaron muertos en ese lugar. La Biblia describe más adelante, hermanos, que Gedeón va persiguiendo a 15,000 de esos hombres. Los hijos de Efraín escucharon esto. Están enojados con Gedeón, el texto que leía, hermanos. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Hermanos, qué fácil es dar el marcador después de que ocurre un partido, hermanos. Qué fácil es decir: ¿por qué no me invitaron a hacer eso después de que hayan pasado los eventos, hermanos? ¿Por qué los hijos de Efraín, hermanos, no se ofrecen para ayudar? Cuando hay victoria, hermanos, todos quieren formar parte de la victoria. Pero cuando hay derrota, nadie quiere ser responsable, hermanos. Cuando el hombre está en opulencia, todo el mundo quiere ser amigo. Pero cuando pasa por momentos de crisis, no los conoce. Así es. Este es el contexto de lo que acabamos de leer. Por eso los hijos de Efraín están enojados con Gedeón, porque no los invitaron a la guerra. Yo digo: ¿por qué ellos no se ofrecieron para ayudar, hermanos? Y la enseñanza de esta mañana la he titulado de la siguiente manera: Gloria al Señor. 4 cosas de las que tenemos que cuidarnos cuando estamos en victoria, hermano. Dije 4 cosas de las que tenemos que cuidarnos cuando estamos en victoria, hermanos. Amén. Una es Aleluya. vanagloria, hermanos. Otra cosa es de la envidia. Otra es el orgullo que genera la exaltación, hermanos. Y otra de la que tenemos que tener mucho cuidado es el poder, hermano. Se los vuelvo a repetir: 4 cosas que tenemos que tener cuidado cuando estamos en victoria, hermano. La vanagloria, la envidia que otros puedan tener, el orgullo que genera la exaltación, hermanos, y el poder. Verso 2: a los cuales él respondió, los hijos de Efraín están molestos. A los cuales él respondió: ¿qué he hecho ahora comparado con vosotros? ¿No es el robusto de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer?
Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló estas palabras. Si Gedeón se le hubiese olvidado quién le había dado la victoria, quién le había dado el poder salir avante en esta batalla, hermanos, Gedeón tenía también de qué poder vanagloriarse. Pudo haber dicho: con solo 300 hombres yo he vencido un ejército de 135,000. Hermanos, que nunca se nos olvide, hermanos, que quien nos da la victoria es Jesucristo, es Jesús de Nazaret. Amén. Entonces la ira se aplacó. Gedeón, esto no le hizo daño, hermanos. Gedeón pudo haberse él vanagloriado a sí mismo, pero él sabía quien le estaba dando esta victoria era el Señor, hermanos. El libro de Proverbios en el capítulo 15, verso 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. ¿De cuánto nos de cuántas cosas nos ahorraríamos nosotros, hermano, si tenemos cuidado al hablar, hermano? Hay que ser tardos, hermanos, para hablar. Hay que ser tardos, hermanos, y rápidos para escuchar. ¿De cuántas cosas no nos podíamos eximir nosotros si tenemos cuidado al hablar, hermano? Si tenemos cuidado al hablar. La respuesta de Gedeón, lejos de exaltarse, hermanos, reconoce lo que habían hecho los hijos de Israel con los reyes de Oreb, con Oreb y Zeb, que eran uno de los principales reyes de Madián, hermano. La ira se aplaca ahí, hermano. Yo les decía, hermanos, que otra de las cosas, cuando estamos en victoria sobre las que tenemos que tener mucho cuidado, es sobre la envidia, hermano. Vea el verso 4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y les dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que le demos pan a tu ejército? Hermanos, y no les tendieron la mano y no les dieron pan. Los de Sucot sentían envidia por la tremenda victoria que Dios les estaba dando. Hermanos, cuando Dios nos bendice, aunque no parezca, hermanos, algunos tienen envidia, hermanos. Y si algún hermano crece en un ministerio, hermanos, no falta alguien que quiera estorbar a ese ministerio. Si Dios lo bendice económicamente, hermanos, no falta alguien que sienta envidia y que empiece a decir cualquier otra cosa. Lo mismo hicieron cuando pasó por Peniel, hermano. Si los amalecitas, hermanos, era un enemigo común también que los de Sucot tenían, era nada más unirse a ellos, hermanos. Y no le tendieron la mano. Hermanos, ¿cuántas veces hemos necesitado que nos tiendan la mano? Y como persona hemos sentido que nos hemos quedado solos. Pero el Señor siempre ha estado ahí, hermanos, guardándonos. El Señor siempre ha estado sosteniéndonos, hermanos. Otra de las cosas que tenemos que tener cuidado cuando estamos en victoria
hermanos, es sobre el orgullo. En 8:22, los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos han librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová será sobre vosotros, hermanos. Amén. Amén. Solo piense, hermanos, que alguien de nosotros se nos garantice, por citar algo, uno de los mejores puestos, y que me digan a mí: Víctor, su hijo ocupará su puesto y también será dado para su nieto. Hermanos, cualquiera tomaría esto. Y Gedeón le dice, respondiendo, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová enseñoreará sobre vosotros. Si algo que tenía bien claro Gedeón era que él sabía que toda la victoria se la había dado el Señor, hermanos. Toda la victoria se la había dado a Dios, hermanos. Nosotros sabemos que hoy estamos acá en este lugar es porque el Señor nos ha sostenido, hermano. Es porque el Señor nos ha sostenido. Entonces, otra de las cosas de las que tenemos que tener mucho cuidado es del orgullo, hermano, que genera cualquier tipo de exaltación que nosotros podamos recibir, hermanos. Gloria al Señor, hermano. Bendito es el Señor. La envidia, hermanos. La envidia es un sentimiento o es un estado mental en el cual existe dolor por no poseer lo que tienen otros, hermanos. ¿Cómo tenemos que tener cuidado de eso, hermanos? ¿Cuántas veces sentimos dolor, hermanos, y el Señor, a Dios gracias que ha guardado a su pueblo, a su congregación, hermanos, porque eso causa la envidia, hermanos? El dolor por no poseer lo que otros tienen. El pueblo de Israel necesitaba que le tendiesen su mano, pero hermanos, no fue tendida su mano mientras Gedeón va persiguiendo a los que hacían falta. Gloria a Dios, hermanos. Otro punto al que quiero referirme, hermanos, es cuando el hombre está en el poder, hermanos. Ese es un estado tan delicado, hermanos. Cuando el hombre se encuentra en el poder. En alguna ocasión escuché la siguiente frase, yo escuché, hermanos, que decía que el verdadero carácter de un hombre se mide, hermanos, cuando está con poder, hermanos. Cuando tiene el poder y el orden de mando, sea económico, sea social, hermanos, sea en cualquier tipo de ámbito, es cuando se mide el verdadero calibre de un hombre, hermano. Gedeón aquí tiene el poder. El pueblo le está diciendo a Gedeón: Gedeón, sé nuestro Señor. Él lo rechaza, hermanos, pero en el siguiente verso nosotros vemos algo muy delicado, hermanos. Vemos algo muy delicado. Verso 23, verso 24. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición.
que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeres y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Hermanos, cuando el hombre está en poder, cuando tiene el poder en sus manos, tiene que ser muy cuidadoso. Porque, hermanos, muchas veces esto hace a que el hombre se le olvide quién es el que lo ha llevado hasta ahí. Y nosotros notamos que Gedeón aquí, hermanos, hace algo que es incorrecto. Pidió los zarcillos, piezas de oro, hermanos, todo lo que habían sacado del botín. La Biblia dice 1700 ciclos. Un ciclo es el equivalente a 11 gramos. Si nosotros hacemos esta relación, en aquel manto llevaron casi 20 kilogramos de joyas, hermano. Y el siguiente verso nos enseña a nosotros qué hizo Gedeón con ese oro. Versos 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó detrás de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Hermanos, qué triste. Que el Señor nos ayude a vivir en victoria, hermanos. Que el Señor nos ayude a vivir en victoria. Con aquel oro hizo un efod, y lejos de ser bendición, fue tropiezo para los pueblos de Israel, hermanos, y volvió Israel a caer en el mismo círculo del que yo les decía, hermanos. Pecado, esclavitud, arrepentimiento y liberación. Ese efod era un tipo de vestido de ropa sacerdotal, hermanos, que se hacía con oro, hermanos, y lo usaban en prácticas de idolatría, y lejos de serle de bendición, le fue una maldición. Por eso le decía que otra de las cosas a las que debemos de tener cuidado cuando estamos en victoria es el poder, hermanos. El poder hace, si no lo maneja conforme a lo que Dios ha establecido, hermanos, puede hacer mucho daño, hermanos. Gloria al Señor. Hubieron lugares que Israel no conquistó, y por haberlos dejados dentro, los amalecitas, hermanos, eran de Canaán. Ellos no conquistaron algunas zonas, y el enemigo se volvió en contra de ellos mismos. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos, hermanos. Tenemos que ser tan cuidadosos y presentarle a Dios todo nuestro ser, hermanos, porque aquellas cosas que se queden guardadas en algún momento nos pueden hacer daño, hermano. Nos pueden hacer daño. Y los mismos pueblos que no fueron expulsados fueron pueblos que se volvieron en contra de Israel. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, hermano. Que sea su presencia, que sea su gloria la que nos dirija, hermanos, la que nos proteja. Le repito, hermanos, 4 cosas de las que tenemos que cuidarnos cuando estamos en victoria: de la vanagloria, hermanos,
de la envidia que otros puedan tener, del orgullo que genera la exaltación, hermanos, y del poder que podamos tener nosotros en nuestras manos. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Vamos a ponernos en pie, oramos al Señor, gloria a Dios, para dar espacio a la siguiente actividad, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Hermanos, que podamos terminar nuestra vida en victoria, hermanos. Que podamos terminar nuestra vida en victoria. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, guárdanos, Dios. Protéjanos, Padre Santo, Señor. Digno eres, Dios, de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Enséñanos, Dios, a llegar con éxito y terminar con éxito, Dios, esta carrera que hemos emprendido, Dios. Que nada, Dios mío, nos haga daño en el caminar, Señor, ni la vanagloria, Señor, ni nada que se pueda venir en contra de nosotros, Padre Santo, y que nos podamos mantener siendo firmes delante de ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.